hay una parte de China que casi nadie ve. No está ni en los tours ni en los videos virales. Y sin embargo, es donde vive la gente de verdad. Se llaman Hutong, callejuelas estrechas, antiguas y caóticas, totalmente diferente a lo que hayas visto en este país. Y pueden ser muy peligrosos y os voy a contar por qué en un momento. Bueno chicos, estamos entrando dentro de uno de los tradicionales Hutong. No estamos en la parte turística, estamos en uno real. Como podéis ver aquí detrás de mí, son las callejuelas y a la derecha e izquierda viven personas. Claramente es una de las partes más humilde, más real de China, pero también una de las partes más interesantes, increíble. Obviamente, nada de rascacielos, nada de lujo. Aquí la gente vive como antes, se saluda con los vecinos, cocinan en la calle, cuelgan la ropa afuera. Claro, aquí detrás de mí podéis ver como aquí en China la gente tiende la ropa en los cables de electricidad y del internet. Brutal. Las casas son bajas y medio rotas, pero siempre hay alguien fuera, sentado, charlando o arreglando algo. Muchos turistas pasan al lado o deciden no entrar, pero si entras, descubres un mundo, a veces peligroso. Sí, porque sobre todo durante los años 90 y 2000, en esos lugares era donde se escondía la mafia china y habían apuestas ilegales, robos y delitos, la mayoría de ellos sin resolver. Hubo amenaza, desalojos forzados y caos de gente que simplemente desapareció. Había mucho dinero en juego y había también mucha gente dispuesta a cualquier cosa para quedarse con estos terrenos, con estas callecitas donde se escondían. Hoy en día todo esto casi no pasa, pero aún siguen muchos mayores que prefieren no hablar del tema y siguen mirando a los extranjeros con mucha desconfianza. Los Hutong son una historia viva, pero al mismo tiempo, desafortunadamente, año después de año, están desapareciendo. Sí, porque el gobierno chino los está destruyendo para construir hoteles y edificios gigantes. Así que si vendrás a visitar China, no te pierdas visitar los Hutong, porque verás una parte de China que se está perdiendo, pero que es la real. Bueno chicos, ahora estoy entrando en uno de los Hutong más reales y cero turístico, como podéis ver. Y es muy interesante la cosa porque justo al lado de los Hutong principales, donde está lleno de luces, tienditas y tal, hay estos callejitas, estos hutones que son, decimos, los como si fueran los patios internos. Y en estas calles salen los cocineros, los trabajadores para fumar, para descansar, para beber. La cosa curiosa es que es como si fuera todo a la escondida. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete al canal, que me echas un cable y me ayudarás un montón. ¡Chao!